Hola, ¿qué tal, doctores? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por esperar en este caso. Muchísimas gracias a todos por su paciencia. Pero como les comentaba, en Educabet nos gusta invitar doctores que en su día a día están haciendo lo que nos van a platicar. Y para mí es un gusto. Ya lo tuvimos en el Diplomado de Medicina Interna, quien lo pudo ver. Él es de aquí de la ciudad de Guadalajara, de aquí donde soy yo. Es el doctor Alejandro Casillas y voy a leer un poquito de su currículum. El día de hoy vamos a hablar de fisiología aviar. Él es Alejandro Casilla Romo, médico veterinario zootecnista con maestría por la Universidad UNAM, especializado en medicina de aves silvestres y exóticos. Actualmente es presidente fundador de la IBEMA, director de Hospital de Aves de Occidente en Guadalajara, profesor universitario. Y es un gusto contar contigo, Doc. Nuevamente te voy a activar micrófono y podemos comenzar. Permíteme. Ahí está. Y ahí está. Listo, Doc. Ahí te debe de aparecer en la pantalla, Doc. Si no te aparece en la pantalla, ahí está. Ya lo tuve que hacerlo manual, no me dejaba Ah, y perfecto. no, ya dejaron pagado todo. Listo, Doc. A todos, muchas gracias por la presentación, Ángelo, un gusto verlos por aquí. Y pues bueno, como dice Ángelo, es un tema complicado. De hecho, hasta a mí que mi ejercicio profesional 100% lo hago con las aves, sigue siendo un tema pues que a veces hasta da pereza, pero pues es necesario, ¿no? Permítame un segundo. No me voy, aquí estoy. Es un tema que pues sí es complicado, pero yo lo busco facilitármelo, ¿no? Porque si entendemos un poquito pues bueno, como yo creo que lo que son aquí, que son veterinarios de fauna silvestre, yo digo que las aves son unos alebrijes o unas quimeras, porque si han leído un poquito antes de este curso, de esta conferencia, siempre es como la comparativa, ¿no? De que el sistema genitourinario con características reptilianas, el corazón y sistema circulatorio con características específicas de las aves, pero muy comparable al sistema circulatorio de los mamíferos. El sistema respiratorio que sí es exclusivo y muy característico de las aves, o sea, este sí que no hay otro que se parezca. En cuestión anatómica, pues es muy diferente, pero la funcionalidad de sistemas de tacto, vista, gusto, olfato, pues es muy similar, ¿no? Es por eso que, para no repetir otra vez como muchas cosas muy específicas de lo que son los nociceptores, hablando del tacto o circulación general cardíaca, si dominan mamíferos, es lo mismo. Aquí vamos a hablar un poquito más específico de lo que es sistema portarrenal y sistema respiratorio, que es lo que nos puede afectar o debemos tener más énfasis directamente cuando trabajamos con anestesia en aves. Yo nada más voy a darles como lo que deben saber, deben considerar, y ya mañana mi querido hermano Edgardo nos dará el tema ya de anestesia. La fisiología, bueno, pues básicamente es la ciencia que estudia por qué estamos vivos, cómo las células trabajan, cómo metabolizan, y cómo estas, pues, funcionalidad de los órganos, de las células de los órganos, hacen que estemos vivos. O, hablando en esta ocasión, las aves estén vivas, las aves vuelen, las aves sean, lo que son. Fácil. Sistema respiratorio, esto, insisto, es lo que vamos a aunar más porque es lo que necesito en lo que sean más atentos, por favor, y pues lo más divertido. Consideraciones generales del sistema respiratorio. Se dice que el sistema respiratorio de las aves es hasta 10 veces más eficiente que en los mamíferos. Presentan estas estructuras que se llaman sacos aéreos, que por regla general decimos que son 9, aunque hay especies que pueda variar entre 10, 12, 14, 15 sacos aéreos según sea la especie. Carecen de diafragma, no tienen un diafragma, tienen una cavidad celómica o toracoabdominal, también la pueden leer con ese nombre. Los pulmones son inmóviles, no se inflan. Los anillos traqueales, al igual que en sus primos hermanos los reptiles, son completos.
y presentan huesos neumáticos que igual intervienen en la respiración de las aves. Primero vamos a comenzar por de arriba abajo, viendo lo que son las vías aéreas superiores. Por ejemplo, empezando por vías aéreas superiores, vamos a hablar de lo que son las narinas, los orificios nasales. Aquí es importante saber que podemos encontrarlas en diferentes posiciones, no siempre vamos a verlas en, en el mismo lugar. Por ejemplo, yo creo que lo que más común que nos llegue a la clínica son citácidos, porque son las mascotas más populares, loros, pericos, guacamayas, pero miren esto. Si, por ejemplo, recordamos el cráneo, la forma de un citácido, pues vamos a ver que aquí en la base de lo que es la rinoteca vamos a estar encontrando los orificios nasales y tal vez nosotros nos quedemos con la idea de que, pues llega un ave de X o Y especie, los orificios van a estar en la misma posición. Por ejemplo, en los tucanes están ocultos, están ocultos detrás de la rinoteca. Entonces muchas veces no los vemos bien si no conocemos. No sé si han visto fotos de cómo se les administra oxígeno a los tucanes, que se les pone toda una botella para lo mismo alcanzar los orificios nasales. Por ejemplo, los kiwis, por eso pongo la imagen, los kiwis se encuentran en la punta del pico, o sea, al final donde acaba el pico, ahí tienen las fosas nasales, ya que ellos por la forma de alimentación lo meten el pico a la tierra para olfatear lombrices, que es su dieta principal. E incluso, por ejemplo, algunas aves buceadoras carecen de las mismas para evitar que entre agua. Por ahí pongo el ejemplo que los pelícanos carecen de fosas nasales. Entonces, es importante esto para si vamos a hacer poner una mascarilla a un paciente para inducción, pues saber qué vamos a encontrar, ¿no? Obviamente, tal vez ponerle una máscara a un pelícano, no va a haber algo en el mercado que me lo dé, pero pues saber que no toda la anatomía en todos los pacientes aviares va a ser igual, sino que varía mucho por familia, por taxón, incluso por ejemplar. Cuando hablamos de la glotis, porque siempre comparamos de que, pues, si le queda, no sé, el típico del perro, ¿no? De que, es tal. No, pues le queda un 7, le queda un 8. Generalmente con las aves raras nos ocuparon más de un número 3 para intubar. Bueno, usualmente con lo que llega al consultorio, porque la glotis es más amplia que la tráquea. Entonces, no porque digan, pues se ve una señora glotona, sonó mal eso. Una señora glotisota, no sé cuál sea lo menos así, y digan, pues yo creo que le cabe un 4, ¿no? Pues no, o sea, tampoco se confíen, porque sí se va estrechando la tráquea conforme va llegando a pulmones y podemos generar un trauma de mucosa, que exactamente por eso evitamos utilizar de tubos con globo para evitar un traumatismo de mucosa, ya que podemos ocasionar, bueno, que cerrar una estenosis traqueal por una fibrina. Y aquí es un video de una exploración física de Tito Alba, donde podemos ver esta característica que nos facilita muchísimo la intubación de las aves, que la glotis es pues bastante visible, ¿no? No ocupamos hacer uso de laringoscopio o de otra herramienta, sino que con nuestras propias manos podemos observarlo. Ya hablando de seres inferiores, la tráquea, como lo habíamos mencionado, las tráqueas son anillos que son completos. En ellas hay especies en las que se dice que no se iban a juntar, pero pues están prácticamente unidos las dos partes del anillo, ¿no? No es como los mamíferos que tenemos este puente o este hueco en los senos traqueales, en ellas siempre están unidos. Y, insisto, nunca utilicen sondas con globo. Yo sé que no hay de todos los tamaños con globo, pero lo que se pudiera hacer es, sondear sin inflar el globo. Tan fácil como eso, ¿va? Eh, Volviendo a las consideraciones anatómicas, nunca lo he hecho, Edgardo sí, y otros amigos inviten. Hablando al momento de anestesiar pingüinos, los pingüinos dice que tienen un sistema de doble tráquea, pero no es que es una doble tráquea, es una misma tráquea, pero que está dividida a la mitad con pues se describe como un puente, una barra que divide las dos tráqueas. Bueno, la tráquea bifurcada.
Lo que se puede utilizar es simplemente poner mascarilla, ya que, por ejemplo, lo que nos preocupa cuando hablamos de aves citácidas o galliformes cuando hacemos anestesia es que sí, rara vez llegan a regurgitar. Y por eso pues tú tienes tu sonda y no pasa nada, ¿no? Pero los pingüinos también carecen de inglubis. Entonces es una característica que sí se reduce mucho el tema de la regurgitación. Y para entubarlos, pues podemos recortar el tubo, ponerlo muy proximal o mantenerlo con la mascarilla. Se comportan bien con puro ISO, a lo que he leído, me han comentado mis amigos que han dormido pingüinos, pero insisto, no lo he hecho todavía. Otra de las consideraciones importantes que tenemos que tener con la tráquea es que uno sí es más grande que en mamíferos, tenemos que ver ese juego de que es más grande y son muy móviles, ¿no? Incluso podemos para posicionarla, si te cuesta trabajo, la ave está en una posición que te cuesta trabajo, tú puedes tomar la tráquea y posicionarla a la manera que te sea más fácil, ¿no? Eso es algo divertido que puedes hacer con ellas, pero volvemos al problema de las aves. Hay muchísima morfología diferente en las tráqueas y diferentes rutas que hacen. Igual, obviamente no vamos a tener un tubo endotraqueal de 50 centímetros que le dé toda la vuelta a algún cisne blanco, pero pues sí considerarlo, ¿no? Porque estas curvas, estos giros que hace, podemos golpear, podemos irritar y podemos generar un trauma traqueal, ¿no? Entonces simplemente considerarlo porque también en la manipulación podemos asfixiarlo, ¿no? Sin querer hacer una contención física, por ejemplo, en el helmet curazao, es la tráquea le da la vuelta al cuerpo, o sea, es una vuelta, o sea, baja por debajo de la piel, pasa por la quilla y luego ya entra a pulmón, ¿no? Entonces sí debemos de tener consideraciones anatómicas antes de hacer una intubación, ver si no hay alguna característica que nos pueda afectar directamente a la intubación de nuestro paciente. La longitud, bueno, pues igual luego vamos a mencionar, ya hablamos que el grosor también es mayor, pero la longitud y el volumen de aire que queda en la tráquea es mucho mayor, ¿va? El espacio muerto te queda en la tráquea es de hasta 4.5 veces mayor que en mamíferos, pero las aves lo compensan aumentando un volumen de inspiración, volumen tidal, y disminuye la frecuencia respiratoria si la comparamos con un perro o un gato del mismo tamaño. O el momento que le digo, tocan bastante gritón. Ahora viene lo interesante y lo traumático y el trauma de mis exámenes de clínica de aves, los sacos aéreos. Este sistema, como lo había mencionado, es único en las aves, ya que, bueno, la literatura dice que mencionan como fuelle. Si son como yo, que no sabía que era un fuelle hasta que vio que era esta cosa de las caricaturas con la que le echaban aire al fuego, pues ya sabes lo que es un fuelle, ¿no? Pero pues, puede ser como un fuelle, puede ser como un acordeón. Entonces, pues sí se acordeón, ¿verdad? Sí. Para que captura el aire y luego lo impulsa dentro del cuerpo. Como lo mencionaba, hay sacos aéreos que la mayoría son 9, pero aquí algo muy importante cuando hablamos de los sacos aéreos y las disposiciones, si ustedes leen literatura o ven gráficos, la mayoría siempre se basa en cetáceos o se basa en galliformes, pero hay que tener cuidados porque hay muchos sacos aéreos que tienen distribución subdérmica. Por ejemplo, los pelícanos, el pecho es un saco aéreo, o sea, tiene un saco aéreo en todo el pecho, no sé cuál sea, pero es un saco aéreo. Otro saco aéreo que es muy clásico y que todos hemos visto es el saco aéreo cervical de los palomas, que lo inflan para atraer a la hembra. O el saco aéreo que también de los emús, que lo llegan a inflar y hacen un tamborileo para asustarte, para conseguir pareja, tiene varios efectos, ¿no? Pero hay muchas veces que nosotros vamos a hacer una manipulación de un ave y vamos a sentir que crepita.
y vamos, ya sabes que esta vez tienen sistema subcutáneo, ¿no? Pero muchas veces son sacos aéreos. Insisto, los que llegan a tener así bastante diversos, las palomas, los emús, los pelícanos y le falta uno. Eso ahorita me acuerdo. Pero también, siempre que sienten un ave con gas, antes de empezar en un traumatismo de saco aéreo, una ruptura de saco aéreo o un enfisema subcutáneo, hay que ver si no es la anatomía normal del ave en cuestión. Los sacos aéreos, sabemos que, por ejemplo, bueno, si lo vemos de abajo arriba, por ejemplo, bueno, de arriba abajo tenemos uno cervical. El saco cervical sería el amarillo. Tenemos dos claviculares que vienen siendo los morados, dos torácicos caudales y torácicos abdominales que vendrán siendo los verdes y los dos sacos abdominales que son los dos sacos rojos. Insisto, estos 9 aéreos es como la mayoría de las aves funcionan, ¿va? Si se dedican a clínica que reciben aves, pues sí, tal vez no tengan una visita de una ave muy rara, pero si tengan alguna colección particular en algún zoológico o 100% clínica de aves ya reciben animales un poquito fuera de lo convencional, pues sí sería importante ver las diferencias anatómicas. Recordemos un cervical, perdón, un entreclavicular, dos cervicales, bueno, cuatro torácicos, que son dos craneales y dos abdominales, y dos abdominales. Algo importante de las aves es, cuando las anestesiamos, es recordar la posición que vamos a mantener del paciente, ya que según la posición en la cual lo mantengamos, va a alterar directamente la respiración, ya que puede haber un efecto de las vísceras aplastando estos sacos aéreos. Especialmente si lo hacemos con aves obesas o aves que se encuentran con alguna distosia, siempre se va a ver alterado de una manera exagerada la capnografía por eso. Esto es muy importante, la siringe, como conocimiento para no se asusten si lo hacen. En la siringe, si es como la carina, por así decirlo, en los mamíferos, está ubicada en la bifurcación de los bronquios primarios y es el órgano fonador de las aves. Es el órgano que tiene esta función incluso en labios para que los loros, por ejemplo, puedan decir mamá o las aves canoras que ustedes vengan a la mente, clarines, jilgueros, ensontles, oropéndolas, pueden hacer estos cantos tan notorios. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque la siringe puede estar vocalizando el paciente, bueno, no siendo una vocalización consciente, sino que durante la intubación, ya sea la inhalación o incluso ventilación asistida o si llegamos al caso de ocupar una reanimación, el ave va a vocalizar o va a emitir algún sonido. Es como cuando agarran un patito de hule que lo aprietan, hacen cuac, cuac, cuac. Igual las aves, si tienen que hacer una ventilación asistida, una reanimación o incluso al momento de movilizar el ave, va a vocalizar. Y es normal el efecto del aire pasando por la siringe. Cuando hablamos de los pulmones de las aves, bueno, como los había mencionado, son rígidos, no se mueven. Los pulmones los encontramos adosados al dorso de las aves, bueno, entre el dorso y las costillas, ahí los vamos a encontrar siempre. Y como no tiene diafragma, tenemos pues, practicidad o facilidad tiene una presión negativa en el tórax como la llama el mamífero. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando abrimos el celoma para algún procedimiento, no se colapsan. Entonces podemos trabajar con esa tranquilidad de que no se van a colapsar, ¿va? Generalmente cuando los cortamos y con algún procedimiento quirúrgico, sí empieza a salirse el florano y siguen a despertar, pero pues ahí es ya chamba del anestesio, ¿no? Eh, la diferencia estructural, pues, como más evidente o más importante de recordar, es que las aves carecen de alvéolos, la estructura funcional son los parabronquios en las aves y pues los sacos aéreos, ¿no?
El pulmón de las aves siempre es como un sistema de flujo, en ningún momento se queda sin aire. ¿Por qué? Porque presentan un doble ciclo respiratorio las aves, ¿no? Eso vamos a hablar ahorita que es muy importante. Eh, Además, también importante mencionarlo, no sé si lo tengo aquí más adelante, se lo voy a ir mencionando, mejor con esta diapositiva. Las aves presentan dos tipos de pulmón. Bueno, es el mismo pulmón, pero presenta dos áreas diferentes, ¿no? Que lo conocemos como el neopulmón y paleopulmón. El paleopulmón es la parte como más primitiva, más, donde encontramos la mayoría de parabronquios, que es la parte funcional respiratoria del ave, y tenemos el neopulmón, que es una red, se describe igual como extensión de los parabronquios, que permite, aunque estén ocupados la parte del paleopulmón, seguir con una respiración unidireccional de caudal hacia craneal, que siempre está mandando aire el ave. Eh, También esta ventaja de los sacos aéreos y estas como entradas que representa el saco aéreo hacia el pulmón por las diferentes entradas que podemos tener, nos permite ventilar al ave. Si no podemos por la tráquea, lo podemos hacer también por los sacos aéreos caudales, ¿no? Por lo que conocemos como vía aérea alterna, eso es en este video. Generalmente se hace en urgencia, o sea, en caso de que pues, tengo el ave con mascarilla o ya tengo el ave con el tubo endotraqueal y no puedo manipular más, o el ave, por ejemplo, si han visto patología, las aves que generan los granulomas por tricomona, por aspergillus en la tráquea y tampoco les permiten respirar, la vía aérea alterna es la mejor vía. Por ejemplo, esta era una gallina con tricomoniasis que no podía respirar porque el granuloma producido por la tricomona le estaba obstruyendo tanto esófago como tráquea. Entonces, al momento que llega a la clínica ya estaba en síncope y lo que hicimos es, por eso tenemos guantes, una disculpa si hay algún experto en guantes, y si se pone urgencia, no quiero sonar a esos veterinarios viejos cochinos de la vieja usanza de que no esos guantes. Aquí sí lo ameritaba porque literal, simplemente pusimos el tubo y vean cómo el paciente respira perfectamente ay, yo duraba más por el tubo, ¿no? Ya, se ve mucho más tranquila este ejemplar. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? Que el pulmón se divide en la zona paleopulmonar y neopulmonar. Durante la inspiración, el flujo del aire se divide en estas dos áreas, pero el intercambio gaseoso se lleva principalmente en la zona vieja, el paleopulmón, y la menor parte en el área del neopulmón. ¿Cómo respiran si no hay un diafragma? No, es esto, no quedan muy similares, pues no. Dijimos que en sistemas respiratorios sí son bastante diferentes. No sé si han visto el diagrama del esqueleto del ave, que las costillas tienen como una unión de esta manera. Y igual yo por eso los comparo con mm, se me olvidó el nombre del instrumento y lo acabo de decirlo. Eh, mm, no me acuerdo cómo Ac- se llama el instrumento. ¿Acordeón o Acordeón. fuelle? Gracias, el acordeón. Funcionan como un acordeón, ya que este movimiento que reduce el espacio dentro del celoma es lo que permite, o la presión de los músculos dentro del celoma, es lo que permite que el ave respire, ¿no? Es también por eso importante que las aves vuelen, porque este mismo movimiento nos permite una respiración más sana o más normal dentro de los pacientes, ¿no? La respiración tiene lugar cuando los músculos respiratorios producen una disminución del volumen corporal por la presión en el esqueleto torácico. Esta disminución produce un aumento de presión entre los sacos, forzando al aire a salir, ¿va? Y así es como decimos que los sacos aéreos funcionan como una corriente, como un fuelle. Aquí se alcanzan a ver el abdomen de esta guacamaya. Vamos a ver cómo es este movimiento que les comento de la respiración. Si bien es algo que es muy discreto, ¿no? Tampoco quieran ver que el ave se apachurre como acordeón, pero si logran ver el movimiento en el abdomen, van a ver cómo el ave presiona. Eso es importante también mencionarlo.
porque fisiológicamente o lo más normal, si llega una ave a consulta, no vamos a ver que el movimiento torácico, ¿no? Como lo vemos en un mamífero. En ella sí es mucho más discreto. ¿Ven? Ahí se ve cómo apenas presiona la pechuga contra el abdomen. Y pues esta foto porque efectivamente esta guacamaya está pelona y era más fácil observarlo. Ok. Esta presión, este aumento de presión que, ay, permítame, no sé nunca dónde ponerme a mí mismo. Bueno, este aumento de presión que hacen los músculos respiratorios se acumula en los sacos aéreos haciendo que el aire, o sea, mm, ingrese, o sea, pueda respirar y pase por los pulmones. Y ojo, esto es importante, o sea, cuando el ave inhala, cuando primero acabo con esto, ¿no? Para no quedarme en rollo, porque luego se me va el hilo. Em, Al sujetar el ave, si hacemos una manipulación muy brusca y la presionamos, o el famoso sujeción en bujete o ramillete, nosotros podemos afectar la respiración directamente del ave porque no vamos a permitir que el ave haga este movimiento de fuelle normal y pueda ingresar el aire que necesita. A lo que iba a mencionarles, ahora sí, del tema del respiratorio es un intercambio a contraflujo, ¿no? Las aves tienen un doble sistema respiratorio para lograr un ciclo respiratorio, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé si me voy a entender porque siempre digo las cosas un poquito locas, porque así las entiendo. Las aves tienen dos ciclos de inhalación y exhalación para completar un ciclo respiratorio, comparado con nosotros mamíferos que inhalamos y exhalamos, ¿no? Ya con nuestro ciclo respiratorio. En cambio de eso, las aves tienen una primera inhalación, el ave inhala, y cuando el ave inhala no llega al pulmón ese aire, o sea, no hace este oxígeno, gases, lo que quieran que el ave está respirando, no llega al pulmón a hacer el intercambio, sino que se va a los sacos aéreos más caudales que presentan en el cuerpo. Después de eso, que hace esta primera inhalación, se dice que el ave hace una segunda, digo, hace una primera exhalación. Pero esta primera exhalación, el aire no sale del cuerpo, sino que con esta presión que hace los músculos, regresa el aire que estaba almacenado en los sacos aéreos a los pulmones. Ahora sí, con esta fuerza a contraflujo, es cuando el ave hace el intercambio gaseoso en los parabronquios. Y después este aire pasa al pulmón y se almacena en los sacos aéreos craneales. De esto, el ave hace una segunda inhalación y esta segunda inhalación, el aire llega a los sacos aéreos caudales que se acaban de vaciar, para después hacer una segunda exhalación y en esa segunda exhalación sale el aire de la primera inhalación. Aquí hay un diagrama muy bueno que me encontré en internet, porque a veces sí es complicado, pero aquí lo explica muy bien este dibujito. El intercambio gaseoso de los pulmones de las aves depende del sistema de intercambio a contracorriente, lo que les expliqué. Ya que el aire en el interior de los capilares aéreos fluye en ángulos rectos hasta la sangre a través de los capilares sanguíneos. Este dibujito tarda, ¿no? Pero ahí se ve cómo tenemos los sacos aéreos anteriores y posteriores, o craneales y caudales, es lo que les comentaba. El ave hace esta inhalación, aquí está ingresando el aire, y se va a los sacos aéreos caudales. Posteriormente los arroja al pulmón, esto significa el pulmón, y se almacenan sacos aéreos trauneales, haciendo la segunda inhalación para igual aventarla y hacer intercambio gaseoso hasta que expulsa el primer aire inhalado. Dentro de los pulmones, que es este cuadro verde, están los capilares en los cuales hace el intercambio gaseoso, ¿no? Aquí está lungs, capillaries y el oxígeno, en el cual vemos que pasa por los parabronquios y se hace el intercambio gaseoso, ¿no? Dejando el CO2 y tomando el oxígeno, las venas y tomando el CO2, el aire circulante, ¿no?
Se me hace muy bien explicado porque sí es complicado. Pero vuelvo a ponérselo porque no quiero que quede duda. Nuestra cabeza de pollo, pulmones, sacos aéreos craneales y sacos aéreos caudales. ¿Va? Lo primero que tenemos, aquí está el pollo y pulmones. Aquí nos del pollo que inhala el oxígeno. Recordemos que se va directo a sacos aéreos caudales. Después el saco aéreo caudal lo arroja contra flujo a los pulmones, almacenando este mismo aire en los sacos aéreos craneales y haciendo la segunda inhalación, mandando nuevamente este aire a sacos aéreos caudales porque se vaciaron, arrojando los sacos aéreos craneales. El aire de la primera inhalación hasta la segunda exhalación. Dentro de los pulmones, arrojando el oxígeno a contraflujo o la inspiración en esta zona, en la zona de los parabronquios o del paleopulmón, es donde se hace este intercambio gaseoso, ¿no? Increíble esto. Y esto intercambio gaseoso y estos sacos aéreos tan increíbles les vienen a las aves por la gran demanda que tienen, ya sea de grandes cantidades de oxígeno cuando vuelan a alturas grandísimas, ¿no? No sé, el halcón peregrino que te alcanza alturas increíbles para poder cazar, o los albatros, otras aves que hacen migraciones a grandes altitudes que necesitan aumentar el consumo de oxígeno, porque a esas alturas no hay la misma concentración de oxígeno que aquí abajo, ¿no? Entonces, esta respiración hace que siempre tengan oxígeno dentro de su cuerpo y lo mismo pasa para las aves buceadoras, como pingüinos o algunos patos que también son patos buceadores, que siempre tengan esta reserva constantemente de oxígeno mientras están nadando, ¿va? El sistema contracorriente es más eficaz en los mamíferos y produce un aumento parcial Ok, perdón, el sistema contraflujo pues, es mucho mejor que el sistema mamiferoide y también aumenta la presión por perdón, aumenta la presión del dióxido de carbono y este aumenta la cantidad de oxígeno dentro de la sangre. Es lo que les comentaba, ¿no? Que se considera hasta 10 veces más eficaz que en mamíferos. Hablando de... Quiero quitar la pantalla y no puedo. Permíteme un segundito. Cuando hablamos de activadores de la ventilación, durante la ventilación hay varios factores que tenemos que tener en cuenta en las aves. Por ejemplo, cuando empiezan a inhalar dióxido de carbono, esto estimula la ventilación natural del ave. También tienen los receptores en los cuerpos carotídeos, que igual que en mamíferos, son los que detectan CO2, temperatura, etcétera. Y este CO2, pues en cuanto se empieza a aumentar la cantidad, fuerza la respiración del paciente, ¿no? Bueno, aquí lo menciono otra vez, los cuerpos carotídeos son los responsables del control de la ventilación cuando hay una disminución del oxígeno en las arterias o una hipoxia por aumento del dióxido de carbono. El dolor también llega a generar esta respuesta de respirar y también el calor aumenta pues una polipnea, pero no se relaciona a que hiperventilen más. Algo también importante, bueno, cuando ya han sentido el oxígeno que sale del tanque está frío. Y recordemos que la temperatura fisiológica de las aves, lo normal en gallinas es 39,5, en citácidos 41 grados y medio, incluso hasta 43 grados en algunas especies lo estamos considerando normal, ¿va? Y si nosotros enfriamos de más a las aves, porque el mero hecho de anestesiarlas, sedarlas, disminuye la tasa metabólica y hace que disminuya la temperatura corporal, también meter un gas frío, las enfriamos y las deprimimos aún más. Esto que tiene que ver que el frío ralentiza la respiración y llega a causar apnea por la temperatura. Y la temperatura también influye sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno
porque un aumento de la temperatura en los tejidos favorece a la mayor, una mejor liberación de circulación del oxígeno desde la hemoglobina. Pero si volvemos a lo mismo, si el ave se enfría, tenemos el efecto contrario. Acabamos con sistema respiratorio, que creo que es como lo más interesante, lo más complicado cuando trabajamos con las aves. Y vamos con sistema cardiovascular, que el sistema cardiovascular pues es bastante similar a los mamíferos, y insisto, sí, son buenos en perros o les gusta la fisiología en general, pues ya. Si saben de mamíferos, saben ya. Hay algunas diferencias que vamos a verlo, claro, por eso lo estamos viendo, pero las diferencias, podemos decir que principalmente son anatómicas, y fisiológicas por la demanda que tienen de oxígeno, pero muy igual. Las aves han desarrollado un sistema cardiovascular de muy alto rendimiento. O sea, todas las aves son deportistas. Siempre que llegan a consulta a un ave, se lo notifico a los tutores, ¿no? O sea, un ave cuando vuela soporta su peso en el aire. O sea, es como si tú llegaras al trabajo haciendo barras, ¿no? O sea, es por esto que tienen un gasto cardíaco más alto que un mamífero por la demanda pues sí, de oxígeno y que ellos necesitan, ¿no? Porque no solamente corren, sino que también, no solamente vuelan, sino que también corren o bucean, y también el sistema circulatorio se relaciona directamente con la temperatura, ¿no? Entonces, importante altos niveles sostenidos de la demanda, insisto, tienen una mayor demanda de una circulación de oxígeno a todos los lechos vasculares del trabajo. El corazón de las aves significativamente mucho más grande que el corazón mamíferoide. Igual se cree que es compensatorio, como cuando tenemos en un mamífero cardiomegalia, porque era un perro, no sé, esta raza que cobra patos. Braco, que fuera un braco alemán que toda la vida hizo ejercicio y el perro estuvo mamadísimo, pues ya cuando llega a los 10 11 años a control, pues obviamente vamos a ver un paciente cardiópata con un corazón agrandado. Pero las aves, esta adaptación del corazón grande se dio, insisto, a la demanda que tienen del corazón. El tamaño promedio del corazón de las aves es del 1,1% del peso corporal, y en mamíferos puede variar según las especies, dirían los biólogos. Bueno, ahí le puse punto 3 o punto 6, pero puede ser hasta punto 7 según la especie, ¿no? Variando. Entonces sí es importante conocer estas diferencias del sistema, bueno, del tamaño del corazón. No vas a pensar que, ay, es que es cardiópata el ave. No, o sea, que hay corazones que son bastante agrandados. El corazón aviar, al igual que el del mamífero, es una bomba de 4 cavidades que arroja sangre, ¿no? En los más difíciles vamos a encontrarlos en reptiles, que sí son, ¿cómo se dice? Tricavitarios, o en los peces que es simple. Esperen un momento. El... Ok, perdón. Bueno, 4 cavidades y básicamente funciona igual. Su función, una bomba que presuriza el líquido y manda la sangre a donde sea requerido. Fácil. Recordemos que las aves son animales endothermos, el sistema cardiovascular tiene este papel importante de ayudar a la conservación o eliminación del calor corporal, ya que las aves carecen de glándulas sudoríparas, y la principal método como ellas obtienen o se enfrían es mediante la respiración, porque también los sacos aéreos se relacionan directamente a la respiración de las aves, y al inhalar aire frío, este enfría el cuerpo. Eh, y bueno, pues también al circular la sangre ayuda a controlar la temperatura. Y por último de los temas importantes, hablando del sistema portarrenal. El sistema portarrenal aquí es sumamente
Pues controversial, porque justo ahorita que estuve leyendo para hacer esta conferencia, a mí siempre me enseñaron que tuviera muchísimo cuidado con el sistema portarrenal, porque hay bueno, que menciona que es una circulación directa, es una circulación directa que de la parte posterior del ave de lo que son vísceras y miembros pélvicos, este sistema porta hace que suba nuevamente al riñón en lugar de tener una circulación completa. Es como un sistema circulatorio aparte. Y el tema aquí con el sistema renal es que se cree que hasta el 50 o 70% del volumen sanguíneo total vuelve a pasar por el sistema portarrenal. Eh, Se cree que por esta misma recirculación o circulación interna apartada, no sé cómo quieran aprendérselo, se mencionaba que si nosotros aplicamos algún fármaco, ya sea tanto por vía intravenosa o por vía intramuscular, en el tren posterior de las aves, este entraba directamente a la circulación portarrenal y podía eliminarse o tener un efecto negativo directamente sobre los riñones, principalmente fármacos aminoglucósidos o algún otro fármaco, insisto, que tuviera algún tema, un gasto renal muy alto, pudiera afectar porque pues, lo está poniendo como directamente al riñón. Hay estudios que mencionan que no es tan real, pero si estoy en la literatura de reptiles también menciona de que no se recomienda inyectar reptiles en entre el segundo y tercer tercio de abajo del cuerpo, siempre del primero y segundo tercio. Entonces, pues es el cuidado con el sistema portarrenal. Y pues ya, les dije que iba a ser rápido, que no iba a abundar mucho en otras cosas. No sé si les gustó, si no, ni modo. Muy bien, Doc. Déjame ver si hay algunas preguntas. Muchas gracias, Doc. Sé que es un tema complicado. Pues lo que es Mañana, tema fácil, porque ¿para qué se complican? sí, O sea, aunque exactamente. sepan que, o sea, insisto, riñones, aunque no tienen también definido una cápsula y una médula como lo tenemos en los mamíferos, funciona prácticamente igual, ¿no? Solamente porque tiene una serie de nefronas reptilianas que pues sí lo podemos comparar tal vez más con un reptil, pero al final de cuentas el funcionamiento del riñón es igual. Pero lo único diferente pues es el sistema portarrenal, ¿no? De esta subcirculación dentro del cuerpo. El corazón pues es igual cuatricavitario, las mismas válvulas hacen el mismo movimiento que el mamífero. Entonces no se siento, bueno, yo no hay como mucho más que agregar. Pero el tema de la respiración sí es importantísimo, conocer las vías aéreas, el aprovechamiento de los gases inhalados que no sabes funcionan perfecto. Entonces sí, las vías respiratorias es como lo más importante cuando hablamos de pacientes aviares. Perfecto. Sí, y con las pláticas que siguen vamos a correlacionar todo esto ya con la práctica. Y bueno, Doc, aquí tenemos algunas preguntas. Sobre todo, ¿sabes qué, Doc? Ahorita me acordé. Hay muchas mentiras que circulan en redes, que les ponen el ventilador, que les ponen muchas cosas cuando ni siquiera conocemos la Bueno, fisiología de estos pacientitos. Entonces, te voy a hacer aquí algunas preguntas que hay, Doc. La doctora Catalina nos dice, buenas noches, Doc. Saludos desde Colombia. ¿Es posible realizar la colocación del tubo en sacos caudales en especies como Cacatúa ninfa o en sí, Agapornis para estabilizar el paciente como menciona en el ejemplo? mira, ¿qué hubo, amor? Lo primero que hay que hacer si llega una cacatonifa, también lo puedes canalizar, pero pues es fácil, o sea, ¿cómo les explico? O sea, lo que te da más miedo es hacer la técnica. O sea, porque tú puedes picarla y posiblemente le haces un agujero al animal, ¿no? Y es como, madres, pero es un agujero que llega hasta el abdomen. Y el tema aquí es que tú debes tener lista tu sonda, tu catéter, ponerlo, suturarlo, y como viste el video, inmediatamente el ave empieza a respirar
y pues sí, se mejora como por obra del Espíritu Santo, ¿no? Como decimos, porque no está respirando, allá tener esta vía aérea, pues es inmediato, ¿va? Es buena, sí te la recomiendo. El ave más pequeña que yo la he hecho ha sido igual una ninfa y sin mayor problema. Lo único que debes hacer es retirarla una vez que ya controlaste el problema originario que está programando el tema respiratorio. Por ejemplo, en las rapaces, cuando tienen aspergilosis sobre la tráquea, por ahí los mantienes respirando, lo que tú por endoscopía o cualquier otro método está retirando los aspergilomas de la tráquea. O el caso de la gallina que les comenté, hasta que se desprendió el granuloma por el tratamiento, lo retiramos. Y súper bien. O sea, es perderle el miedo a la técnica, porque hay veces que te llega el paciente crítico y tú lo pico o no lo pico, y ahí es cuando se muere, ¿no? Si lo haces, se recuperan súper fácil. Es el mismo sitio quirúrgico por donde hacemos el sexado laparoscópico. Entonces, en cualquier libro de cirugía o de medicina de las aves vas a encontrar el plano anatómico para hacerlo. No es para nada difícil. Perfecto, Doc. También aquí nos pregunta Luis, buenas noches, una consulta. ¿Cuál sería la forma adecuada de intubar un ave y si se debería realizar alguna medición con cuánto deberíamos colocar el tubo? Pues mira, te digo que lo normal con lo que yo los no induzco, digo, no meto más de tres, por ejemplo, guacamayas con un dos, tres quedan perfectos. Bueno, según la guacamaya, ¿no? Porque una cloróptera, una guacamaya roja a la verde, no es igual que una azul y oro, ¿no? O una militar o una severa. Yo lo que hago, tengo los tres, cuatro tubos que más utilizo y voy viendo, o sea, que entre literal así, sin forzarlo, y siento que se atora, lo saco. Una amiga, la doctora Ireli de la Ciudad de México, tiene un caso de una guacamaya Macao, una roja a la verde, y una roja a la amarilla o escarlata, que por una sonda así de forzada que entró, que esta queda, si esta es la sonda, digo, esta es la tráquea, así la sonda que quede perfecta, generó una estenosis traqueal por la fibrina y el animal fue muriendo por eso, más que por lo que iba a la clínica, ¿no? O sea, ella no lo hizo, ¿no? Fue por seguimiento con ella, pero sí. Sí, es interesante eso. Perfecto, Doc. Doc, nos dice Efraín, ¿qué tanto podemos utilizar el acceso venoso en miembros posteriores y en qué situaciones no? Pues mira, el acceso venoso en sí lo puedes utilizar. Yo ahí canalizo igual todo lo que es canalizable, pavos reales, gallinas, águilas, avestruces, ñandús, cigüeñas, garzas, todos esos tazos largos, sin problema puedes poner un acceso venoso. El tema, bueno, para pasar fluidos o algo, el tema es que si vas a pasar fármacos, sí se considera que va a pasar por el tema portarrenal y puede tener un efecto reducido o un efecto perjudicial sobre el riñón. Entonces puedes ponerlo igual, depende de lo que vaya a hacer, si el ave está bajo anestesia, puedes ponerlo en la vena braquial o yugular incluso intraóseo igual en el ala sin mayor problema. Pero si es como para hidratación de mantenimiento, yo sí utilizo las venas tarsianas. Si no, si es para bajo anestesia y tener una vía permeable por anestesia, utiliza la vena braquial. Perfecto, aquí te felicitan y también relacionada a esta pregunta nos dice Dan, por el tema del sistema portarrenal y los recientes estudios, ¿recomiendas canalizar en miembros pélvicos o es mejor en yugular? Creo que O sea, depende. Si es como, miren, aquí es como punto y aparte. Si es un ave que está hospitalizada y que necesita terapia de líquidos, la mejor vía siempre va a ser la subcutánea en las aves, ¿va? Si es un ave que llega en un estado crítico o literal una deshidratación de más del 10%, sí puedo utilizar ya sea la vena tarsiana, perdón, o canalización intraósea en el tibiotarso, sin mayor problema. Siendo que es por un ave que está hospitalizada y necesita rehidratarse. Y si no, subcutáneo de un 10% hacia abajo, sin tema. Si va a ser bajo anestesia para tener una vía permeable durante el procedimiento, utilice braquial o yugular. perfecto, Doc. Nos pregunta Alejandra, hola Doc, ¿sirven las radiografías para evaluar si podemos anestesiar un ave? Y si sí, ¿qué podemos observar? Pues mira, sí te serviría porque según sea el caso, la historia clínica de las aves,
Si una vez llega a consulta por X o Y razón, nunca es como, por ejemplo, me ha tocado que llegan muchos fracturados. Nunca mi primera intención es, o anestesiarla luego para tomar una radiografía o algo, ¿no? La sabes tiene una tolerancia muy buena al dolor, o llevártela con algo más fácil sin tener que hacer una anestesia completa. No sé, Bupre, GABA, midazolam intranasal, tienes varias opciones, ¿no? Y ya puedes hacer tu radiografía. A lo que va esto, sí te sirve para evaluar porque muchas aves con dietas crónicas de girasol, otros alimentos, siempre llegan con hipovitaminosis A. Y esta hipovitaminosis A genera metaplasia escamosa en las vías respiratorias, lo cual pues sí te genera una rosaculitis y aparte de una dificultad en el intercambio gaseoso. Ellos ahí, si tú ves que tu ave que ocupa ser anestesiada tiene una aerosaculitis o tiene ya el patrón del pulmón, bueno, el patrón se ve como unido un panal de abejas cuando ya está el pulmón está pasando por un proceso de fibrosis, porque ven en los mamíferos que se ve como el famoso árbol bronquial que describen. En las aves se ve como un panal de abejas por la estructura del parabronquio. No sé si recuerdan esta imagen. Esta es la estructura de un parabronquio del sistema de las aves. Lo que tienen ahí en medio es el parabronquio. Entonces, esa es la zona donde hace el intercambio gaseoso. Y si ustedes lo ven en el rayos X, así se ve literal como un panal de abejas blanco, denso el pulmón y así los puntitos negros. Entonces ahí yo sé que es un paciente que sus vías respiratorias pues, no son en la mejor situación. Perfecto, Doc. Doc, aquí hay dos preguntas que te voy a hacer que están relacionadas. Una es, ¿cuál Ujú, es la mejor manera de conservar la temperatura en aves? Y la otra ujú. es, con respecto a su temperatura, ¿es más elevada que los mamíferos? ¿Un equipo de aire caliente es suficiente o es válido usar tapete térmico con mucha precaución y monitoreo? Mira, tapete térmico funciona o el aire caliente funciona, porque también son cuerpos muy pequeños y los calientas así. Es otro problema. Bueno, yo no tengo el de aire caliente, yo utilizo una placa de esta la de huesero, no sé cómo la tienes. Es de tapete térmico y con ese funciona bien a la temperatura mínima y ir monitoreando la temperatura. De 39,5 a 42,5 normalmente tiene que estarlos manteniendo. Porque sí, ya que hagan la práctica van a ver que las aves se hipotermizan o se hipertermizan rapidísimo. O sea, es cosa de que un descuido y en 34 el ave, ¿no? Y calienta rápido y ya está en 45, ¿no? Entonces sí hay muy buena la manutención de calor. Y por ejemplo, en pingüinos pasa lo contrario. Normalmente las aves se hipotermizan anestesiadas, pero los pingüinos entran en hipertermia también rapidísimo. Igual, si Perfecto, Doc. algún día necesito un pingüino me invita, pero pues es lo que dice la literatura. Muy bien, Doc. Aquí nos preguntan sobre la presión arterial. ¿Cuáles son las referencias en las aves y dónde la podemos tomar? Sé que depende del paciente, pero Ujú. si tienes alguna recomendación. Se las paso, pero normalmente es igual sobre la vena braquial. Está ¿cómo se llama? La arteria del brazo. Humeral, no sé si humeral, pero en ese punto se puede tomar. Aquí el detalle es los equipos, ¿no, Doc? No hay equipos para Fíjate especies que tan... sí, no sé si te acuerdas, hace muchos años el doctor Isaac Iván, que hizo el diplomado cuando vino Efraín, Ujú, él sí la toma tibiotarso también. No ok, sé qué equipo tenga, la verdad, pero sí hay equipos que sí te lo llegan a detectártelo. Y aparte de equipo, es también maña para que lo detecte. muy bien, Doc. Yo anestesia casi, o me voy corriendo con Edgardo o con Iván, porque sí, yo me dediqué más a la clínica que a la anestesia. Perfecto. Sí, doctores, aquí hay preguntas que me están haciendo de anestesia. Estas se las voy a dejar al doctor Edgardo. Acuérdense que tenemos una clase entera de anestesia y una de monitoreo. Tintín dice aquí, Doc, ¿recomiendas en procesos quirúrgicos mantener la zona blanca sin clima, sin aire acondicionado? Sí, o sea, mira, puedes mantenerla con clima, pero siempre y cuando tú mantengas al paciente caliente. Porque de todas maneras, en cuanto a la anestesia, se va a hipotermizar. O sea, sí o sí, porque es lo que te comentaba. Ellos
O sea, bajas el metabolismo por la anestesia, va a bajar la temperatura, más aparte el gas, el oxígeno está frío y va a bajar también la temperatura del paciente. Sí te ayuda, claramente si le iba a perder la temperatura en 15 minutos, pues ya lo pierde en media hora, pero aún así va a bajarla, ¿no? Entonces siempre monitorea. O sea, no hay nada como estar monitoreando la temperatura. Fíjense, doctores y doc, que tuvimos la práctica de reptiles ya, y como sabemos en ellos, pues la temperatura es crucial, y manejar una buena temperatura antes, durante y posterior hace que los pacientes, en este caso en los reptiles, se despertaron rapidísimo. Muchas veces tenemos que sacrificar el tema del aire si no tenemos el suficiente equipo para mantener la temperatura del ave. Doc, aquí nos dice Nicole, ¿cuáles son las posiciones más comunes en las que se colocan los pacientes para diferentes procedimientos para evitar compresión de los sacos aéreos? Pues mira, es como normalmente es así. Siempre ponemos los pacientes en decúbito dorsal para los procedimientos, ¿no? Según lo que vaya haciendo. Pero ahí sí hay un aplastamiento de las vísceras. Más bien, lo que hablamos de la recuperación, pues sí es de hacerlo de cúbito external para que puedan recuperarse. Porque igual cuando hacemos, por ejemplo, el sexado quirúrgico, que entramos por el flanco lateral izquierdo, pues de igual se aplastan los sacos aéreos del lado derecho, ¿no? Más bien es llevar una buena ventilación con pues el aparato que ustedes están utilizando y con eso, porque normalmente siempre ocupan no me acuerdo cómo se dice cuando les mandas aire, ambuceadas, si es el término correcto, para mantener una buena presión en los sacos aéreos, porque recuerden que ellos no tienen el diafragma, entonces todo depende de la presión dentro del cuerpo. Perfecto, Doc. Doc, aquí nos preguntan, en el caso de acceder con sonda en sacos aéreos, ¿cuánto tiempo la dejas y qué tanto riesgo de contaminación existe? Alto, pero a veces es menos el riesgo que cuando están, pues bueno, pues por otro tema. Yo lo que hago normalmente espero hasta que estén bien, o sea, lo que me tarde el paciente en recuperarse, pero pues, también directamente en sacos aéreos y en pulmones hay tejido linfoide asociado, pues también tiene hasta cierto punto algún tipo de defensa, ¿no? Pero entonces hospitalizado y tú mantengas toda la calidad, está perfecto. Hay veces que nos pasamos de curiosos y que recortamos gasa, así un micro, ahí hacemos como un filtro y se lo amarramos al catéter y también te ayuda a algo, pero mientras tú tengas una buena asepsia, perfecto, porque también la piel de las aves es casi estéril, o sea, hay muy pocos microorganismos sobre la piel, pero como no Ah, tiene glándulas sebáceas, no tiene poros, no tiene, pues algo que las bacterias puedan aprovechar, y es raro encontrar bacterias en la piel de las aves, perfecto, Doc. Doc, ¿cuáles serían los preoperatorios imprescindibles en aves antes de anestesia? depende de la especie. Por ejemplo, hemograma bioquímica, igual que cuando haces un perro, un gato, pero pues el volumen sanguíneo no siempre te lo va a permitírtelo, ¿no? Porque si vas a operar por una cirugía, tal vez que sí sea programada o no sé, es una guacamaya que te pesa 900, 1100 gramos, pues sí, sácale punto uno que te pide la bioquímica, punto dos, y con eso aviéntatela, ¿no? O simplemente tiempos de coagulación con tiempos de coagulación. Medir se me olvidó el nombre del hemograma, cuando mides cuántos solutos hay bueno, cuántos sólidos hay en la sangre, hematocrito. Con un hematocrito, que es pues nada más el capilar, con un hematocrito y una bioquímica pudieras tener. Pero, por ejemplo, un agaporni de 30 gramos pues no te va a dar ni ese punto uno, más aparte del capilar, ¿no? Pero si puedes hacerlo y un laboratorio que conozcas que te reciba poca sangre para hemograma, un hemograma completo. Y si no, con que tomes el hematocrito, así como por muy mínimo, es lo mínimo, mínimo, mínimo que puedo hacer. ¿Qué es lo principal en tu causística, Doc, en la tuya, que necesitan anestesia o manejo quirúrgico? Fracturas, ¿Fracturas? traumas. O sea, generalmente llegan por traumas, de esa ruptura de quilla y de piel, por caídas, por mal corte de alas, o traumas. Verdaderamente, fractura de tibiotarso es la más frecuente en la clínica. Y el Perfecto. cesado quirúrgico.
Muy bien, Doc. Doc, pues son todas las preguntas. Ahí dejamos algunas pendientes para el doctor Edgardo. Muchísimas gracias, Doc. Gracias por compartirnos un poquito. Gracias por... comenzamos un poquito tarde, pero era porque estabas con pacientitos y esto No, más sí, que... estamos esperando. No, no, no. Más que todo me alegra porque son médicos que están haciendo día a día esto, Doc. Y el médico veterinario sabe que si dice que va a salir a las 8, a veces sale a las 10. Entonces, Yo todos aquí los días agarro pájaros. eso sí, Doc. Perfecto, Doc. Muchísimas gracias. Chicos, nos vemos el día de mañana. Anoten todas sus preguntitas. El día de mañana vemos anestesia y posteriormente vemos monitoreo. Entonces vamos clase por clase, doctores. Muchísimas gracias, Doc. Nos vemos. See you.